Mire, vamos a conocer más de los detalles sobre la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mantener a la Guardia Nacional en la frontera con México hasta que se complete la construcción del muro, así como de las reacciones en nuestro país. Y saludo esta mañana en la línea telefónica a la doctora Leticia Calderón, profesora investigadora del Instituto Dr. José María Luis Mora. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandra. Soy Carla, bienvenida al canal de la Asamblea. Carla, muy bien. Cuéntenos, Claro. ¿debemos de tener algún temor ante estas amenazas? Mira, yo creo que temor, siempre hay temor con el señor Trump, porque no sabemos además lo que se le puede ocurrir hoy, pero es un temor que, digo, obviamente hay que matizar en el sentido de que estamos hablando de una situación que también tiene sus contrapesos en Estados Unidos, y te explico. Mira, esto del envío de fuerzas militares de un cierto tipo es algo que Estados Unidos hace, los gobiernos estadounidenses, de manera, digo, no recurrente, pero lo han hecho. Y en ciertos momentos, bueno, ha tenido alguna respuesta de parte de México o ha tenido un llamado de atención, pero en realidad nunca ha escalado de esta manera porque el señor Trump pues, lo hace de una manera muy violenta y lo hace realmente a modo de amenaza. Entonces, el mensaje aquí es lo que da más miedo, por eso no, matizado, lo que da miedo es el tipo de mensaje. Ahora, también hay que verlo por otro lado. Esto es una decisión soberana en la cual México pues puede estar inconforme por el tono, pues porque es un mensaje hostil, porque no es agradable, porque estamos negociando algunas cosas, porque somos vecinos y socios comerciales, claramente ya no amigos, como él mismo lo anunció hace ya año y medio, pero el punto aquí es que cambia siempre, ¿no? Cada tanto él mete un nuevo elemento que mueve la relación en el cauce que iba. Pero yo creo que al final de cuentas, un tipo de mensaje como este, y además la ejecución del mismo, hoy ya firmó el señor Trump el envío de este tipo de tropas, pero vale la pena que el público lo sepa, también esto tiene que tener un cierto acuerdo con los gobernadores de cada uno de los estados fronterizos que recibirían estas fuerzas, y tienen que aceptar y tienen que colaborar, digamos. Y en ese sentido también vamos a ver la respuesta de los gobernadores de Texas, Arizona, que son, digamos, más amistosos con Trump, y Nuevo México, pero no de California, que todavía no ha dado una respuesta sobre cómo negociaría o trabajaría este tema de la colaboración para recibir un tipo de fuerzas militares para salvaguardar y supuestamente solo vigilar. Claro. Pero entonces también hay que verlo en la lógica de ellos y la negociación interna y sobre todo las claves electorales estadounidenses. Eso por el lado de Trump. ¿Cómo considera que fue la respuesta que dio el presidente Enrique Peña Nieto? Pues mira, yo creo que es una respuesta que obviamente tiene que ver con un discurso además que llama a la unidad y algunas palabras que para mí siempre son huecas, cuando la dignidad del país, espérame, o sea, ¿de qué estás hablando? Exacto. ¿Qué es eso? Sobre todo porque esto no es una declaración de guerra, ojo. Insisto, es una decisión soberana. Lo que molesta mucho y lo que es realmente inaceptable pues es el tono de Trump, pero es una medida que se ha hecho. Ahora, yo sí digo una cosa, México también ha desplegado sus fuerzas militares en la frontera con Estados Unidos. Felipe Calderón Hinojosa, cuando era presidente, hizo eso, mandó tropas mexicanas para razones de seguridad nacional mexicana, lo que él consideró que era esta guerra, que bueno, hemos pagado las consecuencias, pero digamos, para que se entienda también que son decisiones que los gobiernos toman a su libre interés, se supone que en su territorio. En la parte que me mencionas del discurso, pues yo creo que Peña Nieto hace un discurso un poco apelando a este momento, pero lo que me parece muy interesante, y ahí yo auguro que va a venir, tiene que ver con el momento electoral nuestro. Y el momento electoral nuestro, pues la verdad es que al final de cuentas el señor Trump está mandando un pase a gol para que esto se vuelva un punto de debate interesante, porque pone el dedo en la llaga en el tema central que tiene que ver con el origen de la migración. Y mira, ¿cómo explica México al mundo que somos la 14 economía más rica del planeta en términos de Producto Interno Bruto y tienes el mayor éxodo migratorio de población de tu país viviendo en otro territorio, sobre todo por razones de economía y violencia? O sea, hay un punto aquí donde se nos regresa, se nos vuelve un boomerang el tema de cómo le pides a Estados Unidos: no me deportes gente, recíbeme más gente, resuélveme lo de los DACA, resuélveme esto. Claro, hay una justificación ética y moral en todo este discurso del derecho a migrar, pero en sentido estricto, políticamente hablando, así poniéndolo en frío,
pues hay un asunto que cualquiera del planeta va a decir, oigan, ¿y por qué se va la gente de su país? No, pues es que los salarios, es que la economía, a ver, pues ¿cómo? La Somos violencia socios. también, ¿no? Bueno, ahora la violencia, Sí. los últimos años se han vuelto un tema de emigración. Pero entonces viene el punto de preguntarse, oigan, espérense, pero ustedes son socios comerciales desde hace casi 25 años, que en el país más rico del mundo, dicen que el tratado ha sido exitosísimo, bueno, y obviamente vamos al tema donde la desigualdad de este país ha provocado uno de sus puntos importantes en la emigración. Entonces, se vuelve un tema que sin que sea eje de campaña, pues la verdad es que el que no lo tome a pase a gol, pues digo, ¿no? Es muy interesante, y quien tenga un discurso que pueda cuestionar eso, pues digamos, neutraliza cualquier discurso de llamado a la unidad, cuando el tema aquí es resolver el tema mismo de fondo de esta migración que se vuelve una migración forzada, Carla. Doctora Leticia Calderón, la saluda Alejandro Alfaro, muy buenos días. Ahora sí, Alejandro. Ahora sí, Alejandro. Bien, gracias. Pues, ¿qué podríamos entonces esperar después en cuanto a la relación bilateral, después de estos mensajes, tanto del presidente Trump como del presidente Peña Nieto? Miren, yo tengo algunas ideas que creo que son importantes, así comentarlas con ustedes y a ver cómo lo observan. Una tiene que ver con transparentar del lado mexicano qué ha sido lo que ha negociado Videgaray todo este año y medio que como canciller, que va recurrentemente a la Casa Blanca. Hay un misterio ahí y hay un punto que no entendemos cuando realmente, digamos, se supone, y no hubiera llegado a este punto si la relación efectivamente fuera tersa y fuera amigable. O sea, Trump tendría que tener un nivel de contención. Sabemos que eso ha de ser imposible, no parece que lo pueda contener ni su propia esposa, pero claro, el punto aquí es, bueno, tendría que haber otros canales si se hubiera logrado realmente un acuerdo de nivel diplomático como el que se supone o nos han manejado que maneja este señor a nivel de compadres con el yerno del señor Trump. Bueno, por un lado, creo que México, el gobierno mexicano, el Senado en México, que se puso muy bravo ya con este tema, tendría que demandar la presencia de Videgaray y preguntar qué está negociando a nombre de México y de qué manera, digamos, para tener elementos. Eso por un lado. Por otro lado, también sería como importante empezar a discutir, esto yo les decía, el tema mismo de las razones que provocan este tipo de migración y cambiar la retórica ya a toda la culpa es de Trump. No toda la culpa es de Trump, aunque efectivamente, y nunca dejaré de decir que él es desagradable, pero también voltearlo, como que él siempre es el que tiene, digamos, la sartén por el mango, creo que nos deja en una posición muy desigual. Y la última, que creo que valdría la pena como ciudadanos, fíjense que aquí hay un tema que se llama ciudadanía económica. Y los mexicanos no hemos entendido que somos un país, digamos, ya fuera, aún con todas las dificultades, pues muy potente, una economía. Y en términos de turismo, miren, hace unos 3 años México fue uno de los países que más derrama turística le dio a Estados Unidos, antes de que entrara Trump. Si México un solo año, un solo verano, no fuera de turistas, los mexicanos no fuéramos de turistas a Estados Unidos, a cualquier parte del planeta o a nuestro propio país si pudiéramos viajar en él, ¿verdad? Pero sí, si no fuera esa derrama económica, la misma economía turística de Estados Unidos le demandaría y presionaría a Trump para que nos trate con más respeto. O sea, ganaríamos un aliado, claro, pero nosotros no ejercemos nuestra ciudadanía económica porque no estamos acostumbrados a ejercer nuestra ciudadanía en general. Es correcto. Entonces, este es un punto que yo pongo a consideración porque a veces creemos que es solo cosa de gobiernos y no es una actitud de enemistad, al contrario, es una fuerza y una potencia que tenemos como individuos, pero como colectivo, porque yo puedo decir, yo no voy, pero, porque miren, toda esta parte en Texas, por ejemplo, Texas y California, realmente el turismo mexicano es fundamental. Nada más, un veranito que no reciban nuestro dinero que tanto desprecian, se acaba, no digo que se acabe, pero empieza una correlación de fuerzas muy distintas que los mexicanos no hemos explorado y lo dejamos en esta retórica ahora, que la unidad, que la dignidad. Oigan, espérame, ¿qué están entendiendo por dignidad cuando tenemos año y medio de tener una relación pues muy agachona y sobre todo, bueno, nunca los mexicanos olvidaremos esa imagen en que Trump vino a México a Los Pinos a ser tratado ya como presidente cuando ni siquiera era todavía esperábamos ahí que podría no avanzar en esa carrera presidencial. Que por cierto lo trajo Videgaray en ese momento, ¿no? Bueno, por supuesto, lo trajo Videgaray, después se fue con la cola entre las patas y reaparece como canciller, insisto, sin que tengamos claro
y el Senado tendría que, así como exigió antier en un comunicado interesante que, por cierto, suena muchísimo a discurso estilo Anaya, habría que leerlo con calma, sugiero que lo hagan, pero es muy interesante las palabras y la retórica como se usan, y desde mi punto de vista por ahí hay alguna mano amiga que está metiendo esto entre el discurso de Anaya, quién apoya a Anaya, échenle ojo a esto, y quién está en el Senado en este momento liderando esta parte de relaciones internacionales. Ojo con eso, porque nada más un discurso hueco a este nivel de la unidad, pues está bueno para consumo interno, nos llena de ánimo, de decir, bueno, así se puede, pero esto no es un juego de fútbol. Claro, esto va más allá. Doctora Leticia Calderón, pues sin duda muy interesante esto que nos comentas. Creo que coincido con usted, no todo es culpa de Donald Trump, también pues mucha culpa ha sido de este gobierno, ¿no? Que no ha podido ofrecer buenos salarios, mejores trabajos, no violencia. Si tuviéramos eso aquí en este país, pues sin duda la gente no se tendría que ir a buscar otras opciones, ¿no? No, y la migración como un derecho, porque eso no podemos dejarlo y no podemos permitir que tampoco avasalle un discurso como el de Trump. Pero miren, una cosa, y yo sí quiero comentarlo porque es muy duro, pero Trump hace una declaración, ¿no? Y otra vez la menciona sobre lo espantado que está el nivel de violaciones sexuales, que sufren las mujeres salvadoreñas, migrantes centroamericanas en su cruce a México. Esto está documentadísimo, lo conocemos muy bien los investigadores, el gobierno mexicano lo sabe, desde hace por lo menos unos 10 o 15 años, el nivel de violencia sexual contra quien cruza por nuestro país. Ese es el viacrucis del migrante, eso es a lo que llama esta caravana. Y él se muestra sorprendido. Y digo, bueno, a lo mejor es porque no sabía, pero es que tampoco los mexicanos sabemos o no nos hacemos responsables o omitimos esa información. Es tremendo lo que pasa, la gente que cruza por nuestro país. Digo, obviamente los mexicanos mismos estamos sufriendo una situación terrible en ese sentido, pero tampoco es que está diciendo algo que sea mentira, no es que esté levantando lo dice y molesta por el tono y por la personalidad que es, pero tampoco es que esté usando información que oiga, usted no diga mentiras, no le diga mentiras al mundo sobre lo que ocurre en nuestro país. Desafortunadamente toma información que es verídica, es verídica y que es inaceptable. Que ¿con qué cara podemos, digamos, cuestionarlo cuando, bueno, no, ahora la retórica esta de la violencia aumenta porque deportan a la gente? No, la violencia está. La gente que deportan sufre esa violencia junto con los mexicanos que estamos acá. Doctora Leticia Calderón, profesora investigadora del Instituto Dr. José María Luis Mora, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea y si nos lo permite la vamos a estar buscando en próximos días. No, hombre, con mucho gusto y buenos días, que la pasen muy bien.